Él me los regaló y Él sabrá cómo los cuida. Yo estoy cumpliendo el propósito de Dios junto con mi esposo. Entonces vamos a dejar nuestras preocupaciones afuera y vamos a permitirle en esta noche al Señor que haga lo que Él quiera. Vamos a cantar, a adorar por un momento. Esa canción llegó a mi corazón porque sentía que era el mismo Señor, el mismo Jesucristo que se estaba paseando por aquí mientras esa canción era cantada. Va sembrando cariño, Adora, cariño el predicador. Va sembrando cariño el predicador. Va sembrando el amor que Dios te da. Va sembrando el amor que Dios te da. Y la palabra que Dios te dio fue una gran semilla para cultivar. La palabra que Dios te dio fue una gran semilla para cultivar. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. Va sembrando consuelo el predicador. Va sembrando consuelo el predicador. Va sembrando el amor que Dios me da. Va sembrando el amor que Dios me da. Y la palabra que Dios me dio fue una gran semilla para cultivar. Y la palabra que Dios me dio fue una gran semilla para cultivar. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. Y va sembrando cariño el predicador. Va sembrando cariño el predicador. Va sembrando el amor que Dios le da. Va sembrando el amor que Dios le da. Y la palabra que Dios me dio fue una gran semilla para cultivar. La palabra que Dios me dio fue una gran semilla para cultivar. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. El sembrador salió a sembrar, en el camino nace una flor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que con esa canción yo sentía que el mismo Jesucristo está caminando en este lugar? Está haciendo y trayendo sanidades, no solamente físicas, sino para el alma. Está trayendo restauración en vidas que hoy necesitan ser restauradas por el Señor. Que hoy necesitan ese amor que el predicador de predicadores nos puede dar, que el Señor de señores nos puede sanar, nos puede restaurar, nos puede levantar con su amor. Esta noche quiero contarles un poquito de nuestra historia, un poquito de lo que ha sido estos 10 años de ministerio, en donde hemos llorado, hemos reído, hemos disfrutado de la presencia de Dios, hemos visto gente muy agradecida con Dios, pero también hemos visto gente muy desagradecida con Dios. Pero ante todo hemos visto ese amor que el sembrador de sembradores nos ha entregado. Y resulta que soy de Valledupar, por eso me gusta el vallenato, pastor. Soy de la tierra del vallenato, y cuando esa guacharaca y esa caja comenzaron a sonar, volví a mi tierra adorando a mi Señor. Resulta que hace 10 años comenzamos un sueño que tal vez para nosotros era inalcanzable, pero que para Dios
era total y absolutamente real ya en el mundo espiritual. Pero yo no lo creía. El comienzo de nuestro ministerio para mi vida fue vivir de temor en temores. Vivir creyendo que no podía hacer nada. Vivir creyendo que no era capaz de lograr absolutamente nada de lo que Dios había dicho que podía lograr. Llegamos con muchos sueños, mi esposo, con muchas ganas. Siempre un hombre lleno de pasión por el Señor, un hombre lleno de empuje y con mucho carácter. Llegó pensando que había un sueño de Dios, pero solamente eso, un sueño. Y comenzamos a formar el sueño de Dios en lo físico, en lo natural. Y el primer año fue de pronto fácil, porque nos dieron un sitio más o menos como este para poder comenzar la iglesia. No pagábamos arriendo, los diezmos y las ofrendas eran para invertir dentro de lo que se necesitaba dentro de la iglesia, y había muchas ilusiones, muchos deseos de servirle al Señor, pero en mí muchos temores, muchos miedos, muchos fantasmas del pasado, digámoslo así, que a veces nos alcanzan en el presente. Y yo decía, ¿y qué hago? Mi esposo, un hombre que le ha creído a Dios por encima de mis temores y de lo que de pronto en algún momento pude decirle, me dijo, comenzamos. Por encima de lo que tú sientas, es el sueño de Dios y no el tuyo. Comenzamos a hacer cosas, él comenzó a hacer cosas, y yo simplemente veía, porque yo quería mirar los toros desde la barrera. Pero tengo un esposito que no me dejaba mirar los toros desde la barrera. Y a la semana de haber comenzado el ministerio, me dice, me voy para Bogotá. Y le digo, ¿y quién se queda para predicar? ¿Tú? Y yo me quedé, no, yo no puedo predicar. Y me dice, no sé cómo vas a hacer, pero a ti te toca predicar, porque yo tengo que viajar. Dios me dijo que necesitaba ir a Bogotá porque me iba a entregar algo. Y yo lloré, pataleé, hice el escándalo y el show que cada mujer suele hacerle a su esposo para poder manipularlo, pero tengo un Jehú que no se deja manipular por Jezabel. Y de pronto en ese momento había en mí muchas cosas de Jezabel, manipuladora, altiva, prepotente, con muchas cosas en mi orgullo y con lo que venía del pasado, siendo una profesional, diseño de interiores, una mujer que nunca le había hecho falta nada, desde pequeña lo había tenido todo. Y de repente viene este hombre a querer dominar mi vida, y yo no lo iba a permitir. Pero él me dijo, me voy, tú verás cómo haces. Llegó ese domingo donde ya él no estaba, estaba yo. ¿Y ustedes se imaginan qué pasó? Me tocó predicar. Y pueden imaginarse que la prédica, mi primera prédica fue de 10 minutos. Y cuando yo termino, eso, lo que había plasmado en el papel que estaba utilizando para predicar, yo digo, ¿y ahora qué hago? Y la gente, había unas 20 personas, se quedaron mirándose los unos a los otros como, ajá, ¿y ahora qué va a hacer la pastora? Yo los despedí y yo dije, los bendigo y nos vemos el próximo domingo. Yo no iba a hacer más nada porque ya el Espíritu Santo había hecho lo que quería hacer a través de mí. Bueno, eso creía yo en ese momento. Y bueno, comenzó un proceso tremendo. En estos 10 años no han sido fáciles. Tenemos 10 años de estar trabajando en este ministerio. Y han sido 10 años de lucha. Han sido 10 años donde
Aunque hemos visto la mano de Dios, hay momentos en que hemos dicho, no quiero seguir haciendo lo que Dios me mandó, porque yo quiero hacer lo mío, porque no hay dinero para esto, se necesita esto y no hay, la gente es desagradecida, la gente no quiere. Pero Dios nos pasa dijo, allá, aquí no. eso pasa allá, aquí no pasa eso. Aquí la gente es muy agradecida y la gente es bendecida de gran manera. Amén. Y hace un mes atrás, oh sorpresa, el Señor toma este barro en sus manos y hace esto nuevamente, lo deshace. Y nosotros nos quedamos como que después de 10 años, ¿cómo así que el Señor quiere que comencemos nuevamente? Y el Señor nos decía, quiero que desaprendan para volver a aprender. Quiero que quiten las estructuras que hasta ahora habían traído y quiero darle lo que yo desde el principio les di y que ustedes no habían hecho como yo quería que lo hicieran. Ustedes se imaginan 10 años de trabajo donde tú crees que estás haciendo las cosas bien, y mi pastora me decía, no han hecho las cosas mal, tienen muchas cosas buenas, pero Dios quiere hacer algo con ustedes. Y ese día entendí y bajé la cabeza y le dije, Señor, dependo de ti total y absolutamente. No quiero más humanidad en mí. Aunque soy humana y tengo que vivir como humana, quiero vivir en el espíritu como tú necesitas que nosotros vivamos. Y mi esposo y yo decidimos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Saben qué hizo el Señor? Luego de 10 años trajo un profeta de Estados Unidos para decirnos, lo han hecho bien, pero lo pueden hacer mejor. Y lo van a hacer como yo quiero. Y lo van a hacer conforme al diseño que yo tengo para ustedes. Ustedes se imaginan que después de 10 años, cuando ya tú crees que la vasija está prácticamente formada, llegue el alfarero y tome el barro y la vuelva a deshacer. No es fácil. ¿Y sabes cómo se llama el mensaje de hoy? Barro, el barro en manos del alfarero. Amén. ¿Quieres ser barro? Amén. Quiero o no quiera. Tenemos que ser barro. Quiera o y no no es fácil. quiera. Dígalo, que Yo eso no es verdad. quería ser barro. Dígalo. Yo que no eso es quería verdad. ser barro. No quería ser barro moldeado. Yo no quería ser barro. Porque es que cuando tú eres barro, el barro tiene muchas propiedades, pero antes de ir a las propiedades del barro, yo quiero leerte en Jeremías 18, del 1 al 6, que sé que muchos han escuchado esta palabra. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Puedes buscarlo en tu casa. Jeremías 18, 1, 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Dígalo. Según le pareció mejor hacerla. Aleluya. Porque es que la vasija en las manos del alfarero es que se ve hermosa. El barro formado por el alfarero es cuando tiene hermosura, mientras tanto no lo va a tener. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh puerta de Sión, no podrá ser Dios con este barro, como el alfarero hizo con este barro. Y hoy quiere Dios tomarnos a cada uno y volver a moldearnos. Dígalo, que eso es verdad.
Qué lindo, pero qué doloroso. Ahorita van a escuchar lo doloroso que es. Dice Jehová: he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh puerta de Sión. Como barro en manos del alfarero, así somos nosotros, puerta de Sión. Para que Él nos moldee y haga lo que Él quiere con ese barro. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ser como el barro, y una de las propiedades del barro es que es maleable. ¿Tú sabes qué significa ser maleable? Que coge la figura, toma la figura que se le vaya dando. Es un material que lo pueden tomar como quieran, y Él va tomando la figura que la persona que lo está trabajando quiere. Y sabes que prácticamente el único, el que tiene esta propiedad es el barro. Ser maleable, dejarse moldear, porque hay muchas cosas. Ahora hay unas plastilinas que las cogen y las moldean, pero esas plastilinas son hechas por el hombre. Pero el barro fue hecho por Dios. Dígalo. Y tú y yo fuimos hechos por Dios. Así es. ¿Tú te imaginas donde el barro tuviera sentimientos? Donde el barro fuera un ser vivo. Qué doloroso sería. Porque cada vez que el alfarero lo toma en su mano y lo lleva a la rueda para formar y para hacerle la forma que Él en su mente ya diseñó, es doloroso. Tú y yo hemos sentido mucho dolor. Hemos sentido que la tragedia acaba con nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y decimos: no, después de esta yo no salgo. Después de esto yo no puedo más. Pero el barro está siendo formado en la rueda del alfarero. Dígalo, que eso es verdad. El barro está tomando la forma que el alfarero quiere. Porque el barro como tal no es nada. Amén. Tú y yo sin el alfarero no somos nadie. Amén. Tú y yo sin esa formación en esa rueda de la vida no somos nadie. Porque cuando Dios nos toma en sus manos, ya Él tiene un diseño perfecto para ti, para mí. Así es. Dígalo, que eso es verdad. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que nuestro diseño es mejor que el de Dios? Y es ahí donde comienza nuestra desgracia, digámoslo así. Cuando creemos que somos mejor que Dios. Dígalo, dígalo. Cuando creemos que la forma que traemos de antes de conocer al mundo, al llegar al Señor, de antes de conocer al Señor, cuando venimos del mundo, cuando venimos contaminados, es mejor Sí, que la Señor. que nosotros tenemos. Es mejor, perdón, que la que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene cosas hermosas. Cuando decidimos que en la rueda vamos a ser formados. Cuando decidimos que en esa rueda Él nos tome y nos dé las vueltas que necesita dar. Dígalo. Él tiene cosas grandes para ti. Amén. Y para mí. Qué doloroso, ¿verdad? Es cuando llegamos al Señor. ¿Saben que hace 12 años llegué a los pies de Cristo? Realmente. Y acabando de llegar, tenía 4 meses, el Señor decide que yo voy a ser pastora de jóvenes de un grupo de más o menos 40 jovencitos en Sabana Larga, junto con el que hoy es mi esposo. En ese momento éramos novios. Puerto Colombia, Puerto Colombia. hace 15 años. Y yo le digo a él: yo no puedo, yo no sé nada de la palabra, yo apenas estoy llegando a los pies de Cristo. Y él me dijo: yo no fui quien te escogió, fue Dios. Tengo un hombre que ayer lo vieron
pero con el que vivo todos los días, y que el Señor ha utilizado para formar mi carácter de una manera que Él a veces dice, he creado un monstruo. Y llegamos esa vez y comenzamos a trabajar con estos jóvenes, y recién llegada, la pastora de esa congregación tenía un carácter muy soberbio. Imagínense qué sucedió. El Señor comenzó a utilizarla para tratarla, Darle palo. para pulirme en la rueda del alfarero. Así es. Y comenzó esa mujer a darme un palo que ni se imagina. El Señor. Un día estábamos en una brigada y estaba la iglesia, era un sitio más o menos como este grande, y estaba la iglesia llena porque todo el mundo estaba esperando ser atendido por el ginecólogo, por el obstetra, por todos los médicos que estaban allí, los niños ser vacunados, estaban junto a su mamá. Y yo voy llegando, voy entrando a la iglesia, y ella va bajando el segundo piso, venía de su oficina, y me ha pegado un grito y me dice, no seas tan atrevida, delante de todos los que estaban allí. Yo me quedé, ¿yo qué hice? Y me ha pegado una insultada. Yo los veo como dormidos, los estoy aburriendo. Están en la expectativa. Y resulta que yo llego y comienzo a escuchar su insulto, y todo el mundo se queda como, pobrecita ella, la están insultando. Y yo me quedé allí así como, así, Como peladita regañada. como peladita regañada. Y yo lo único que pude hacer después que me insultó fue dar la vuelta y comenzar a llorar e irme. Mi esposo venía entrando con un amigo, y en ese momento él me vio y me abrazó, me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, me acaban de insultar sin yo tener idea de por qué. Y comenzó él a decirme, cálmate. Yo comencé a decirle, ¿cómo se te ocurre que me voy a calmar? Esa mujer me ha insultado, me ha dicho de todo, y yo no sé por qué fue lo que pasó. Y venía, me montó al carro y me dijo, vamos. Y detrás venía un amigo de nosotros y me tomó por los hombros y me dijo, ¿sabes qué está haciendo Dios contigo? Está poniéndote un cuerito de burro. Y yo me quedé, ¿por qué me dices eso? Y me dice, porque el Señor necesita que por donde tú pases, aunque te pullen, aunque te hagan llagas en el cuero, no lo sientas. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy contigo. Yo no lo entendí en el momento, lo entendí como 6 años después. Hoy lo entiendo y hoy sé lo que es eso. Y yo le digo, hoy mi esposo y yo decimos que no tenemos cuero de burro, sino de rinoceronte, que es más fuerte. Porque el cuero de burro todavía sangra, pero yo he visto que al rinoceronte le hacen de todo y ese cuero no se rompe fácilmente. Y no fue fácil permitirle al Señor que me pusiera en esa rueda para darme vuelta, para pulirme como Él quería. ¿Cuántos de aquí están siendo pulidos? ¿Cuántos en este lugar están en la rueda del Señor diciéndole, Padre, yo no aguanto más, yo no soporto más? El barro está muerto, el barro no siente. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, no sentir, sino adorar y glorificar el nombre del alfarero todos los días de nuestra vida. Eso es lo que el Padre quiere. ¿Tú sabes qué pasa? Que el barro recién extraído puede no ser utilizado.
¿Sabes por qué? Porque tiene mucha contaminación, porque trae mucha pajita, mucha cosa, trae microbios, trae cantidad de cosas que el alfarero necesita purificarlo. Y no sé cómo es el proceso de purificación de esto, pero debe ser también un proceso donde le echan agua y cantidad de químicos para poder purificarlo. Y cuando esto va sucediendo, es cuando el alfarero luego comienza a utilizar el barro. Tú y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos inmundos. Así es. Venimos llenos de suciedad. Venimos con amargura, con rabia, con resentimiento, con dolor, con ganas incluso de matar a la gente que nos ha hecho daño. Así es. ¿Cuántas veces has dicho, es que si yo pudiera, yo mataba a ese hombre o a esa mujer? Yo lo dije. De mi boca salió porque sentía dolor y mucha gente me hizo daño. Mucha gente hirió mis sentimientos. Pero ¿sabes qué hace el Señor para purificarnos? Permite que el Espíritu Santo entre en ti y en mí. Amén. Para que comience a hacer la obra purificadora ¡Dígalo! que necesita en nosotros. Así es. Y es el Espíritu Santo que va sacando cada impureza que tenemos dentro. Amén. Yo no sé cuál es tu impureza. Yo no sé cuál es la rabia que tú hoy trajiste a este lugar. Yo no sé cuál es el resentimiento, no sé a quién estás odiando en esta noche, no lo sé. Solamente el Padre y tú lo sabes. Pero sí sé que si tú permites que el Espíritu Santo purifique tu vida, recibirás la sanidad. Dígalo, que eso es verdad. Aleluya. Solo Dios, solo el Espíritu Santo, en ti y en mí, puede permitirnos disfrutar de la sanidad. Y cuando hablo de sanidad, no solamente sanidad del alma, porque mucha gente está enferma por falta de perdón. Mucha gente está enferma porque tiene amargura en su corazón. Y hablo de enfermedad física. Hace un tiempo, unos 2 meses atrás, hablaba de lo que es la resurrección de Jesucristo, lo que representa la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Y se acercaron 2 personas luego del servicio y me dijeron, pastora, hasta ahora había estado enferma. Y hoy el Señor me habla que es porque no he perdonado, que es porque todavía hay resentimiento en mi corazón. Y me dijo, decido a partir de hoy perdonar, para que Dios sane mi vida. Yo le dije, lo primero que vas a recibir es sanidad en tu alma, y luego Dios hará la sanidad física. Amén. Hoy le vemos el rostro diferente. Han sido 2 personas que han cambiado. Una de ellas llegó ese día diciéndome, es que pastora, yo no sé por qué estoy aquí, era la primera vez que iba. Y me dijo, no sé por qué vengo a este lugar, pero yo llegué con ganas de matar a esta persona porque ha hecho mucho daño en mi familia. Y me dijo, entró a la oficina y me dijo, hoy decido perdonarlo. Es más, voy para su casa a decirle que ya lo perdoné. Transformación. Eso se llama transformación. Y el barro necesita ser transformado para poder ser utilizado por el Dígalo, eso es verdad. La inmundicia que tú y yo traemos es necesario dejarla allí en el camino. Amén. Porque solo Dios sabe lo que está dispuesto a hacer con nosotros. Señor. Otra de las propiedades del barro es que necesita ser cocido en muy altas temperaturas, pero en diferentes momentos. Comienza desde los 300 centígrados hasta los 900 centígrados. Cuando comienza con los 300 centígrados, allí está quitando toda el agua para que se solidifique el material, para que se solidifique el barro,
de los 300 a los 400. Está tomando, absorbiendo el agua que este barro traía para poder solidificar los materiales dentro del barro. Luego viene de los 400 a los 700 grados centígrados. Allí se queman todas las sustancias orgánicas, es decir, todo lo que le puede producir una ruptura a la vasija luego de ser hecha, todo lo que le puede producir hongo a esta vasija luego de estar hecha. Entre los 400 y los 700 grados es donde se consume toda esta inmundicia que todavía trae el barro. Dígalo. Y de los 900 en adelante es cuando ya se llama bizcocho. Es cuando ya adquiere completamente la forma que el alfarero decidió hacer. Amén. Hoy te pregunto, ¿en cuál de esa temperatura estás en este momento? Yo no sé en cuál estoy y no me importa. Lo único que me importa es salir como Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya, dígalo. Estar en el horno. ¿Y sabes por qué? Porque luego que tú estás en el horno, tus enemigos, aquellos que hasta ahora se han burlado de ti y han vituperado tu nombre, caerán. Aleluya. Y se consumirán. Dígalo que eso es verdad. Eso es lo que va a suceder. Solo Dios lo hace. Solo el Rey lo hace. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Hablábamos con mi esposo y decíamos, ¿en qué temperatura estaremos en este momento? Hemos pasado tantas temperaturas. Decíamos, yo creo que ya estamos llegando como a los 700 por allá. Pero qué rico. Y con este calorcito que se vive aquí, mucho más. Cuando comenzamos este ministerio, yo era la mujer más llorona de este mundo. A mí me miraban feo y yo lloraba. Yo lloraba porque no podía ir todos los fines de semana a visitar a mi mamá a Valledupar. Yo lloraba porque no estaba lo que yo quería que estuviera. Yo lloraba porque mi esposo me ponía a lavar sus interiores. Si les cuento una historia, pero por favor no se la cuenten a nadie. Imagínense que nosotros al mes de casados, ¿no? Ya teníamos como 4 meses de casados más o menos. Yo estaba embarazada de mi primera hija. Y yo estaba acostada, hice una barriga terrible que lo único que quería era estar durmiendo para no sentir las maluqueras. Y me dice mi esposo, mi amor, ¿dónde están los boxers que están limpios? Y yo me quedé mirándolo y le dije, y yo tengo que lavártelos. Así. Y él me miró, me dio la espalda, salió de la habitación y se fue a trabajar. Imagínense cómo se fue a trabajar. ¿Se podrán imaginar? No con boxer sucio. Sin interior. Boxer sucio no me pongo, ni loco. Lo vuelvo a decir, se fue a trabajar sin boxer. Y ese día sentí la vergüenza más grande de este mundo. Ese día se cayó la estantería que tenía, que yo era la niña de papi y mami a la que todos se lo hacían. Él llegaba en la noche de trabajar porque éramos pastores de Sabana Larga, y él llegaba a esa hora, a la hora que llegaba 10, 12 de la noche, a la hora que llegara a hacer limpieza, porque la niña estaba dormida.
y no había hecho limpieza porque no quería hacerla, porque se sentía mal, porque estaba embarazada y las maluqueras eran muy grandes. Eso viví yo. Y pregúntenle hoy cómo me porto. Excelente, excelente. Aprendí ahí estaba comenzando, estaba en los 300 grados, estaba apenas el Señor quemando mis liquiditos, lo que hacía Contaminando. daño, lo que estaba contaminando, para comenzar a formar el bizcocho que quiere formar de mí. Amén. Y esa sería una de las tantas historias que podía contarles en este tiempo. No sabía cocinar. Los frijoles espectaculares. Y le preparaba la comida y él se la comía. Y yo, mi amor, ¿qué tal? Quedó muy rica, mi amor. Los frijoles más duros de este mundo. Parecían una piedra. Pero nunca me dijo, están feos. Porque a pesar de que es un hombre con mucho carácter, es un hombre que ha tenido mucha paciencia conmigo. Yo le digo a él, no, otro hombre no me hubiese aguantado lo que tú me has aguantado. Que lo digan los hombres de aquí. Porque los costeños son bien machistas, no me pueden decir que no. Se quedaron calladitos. No escucho un amén de las mujeres. Las estoy defendiendo por un momentico. Y es cierto, tenemos que pasar por ese horno. Necesitamos hacerlo para poder disfrutar de ser el bizcocho hermoso que Dios quiere hacer. Así es, dígalo que eso es verdad. Y una de las características, o más bien la característica del alfarero, ¿cuál es? Formar el barro, ¿cierto? El alfarero trabaja el barro, es quien lo moldea y sabe cuál es el proceso que necesita en cada momento para que la vasija, para que el bizcocho vaya quedando conforme a la forma que él va queriendo tener de ese barro. Y él quiere ponerlo en un lugar alto. ¿Saben que en la antigüedad los alfareros construían o hacían varios diseños, ¿cierto? En un solo, ¿cómo le diremos? En una sola producción hacían varios. Y de esos varios escogían uno, el que era más hermoso, el que ellos sabían que le habían puesto más empeño y que sabían que había quedado con la forma que ellos habían imaginado. Y lo colocaban en un lugar alto. Estaba firmado y estaba sellado por él, en un lugar alto. Todo el que venía a la tienda a escoger los bizcochos que quería, miraba a todas partes y de pronto volteaba y miraba el que estaba allí en alto y decía, quiero ese. Y el alfarero contestaba, no tiene venta. Te lo compro en el precio que quieras, no tiene precio. ¿Sabes qué ha hecho Dios contigo y conmigo cuando nos está puliendo? Cuando quiere hacernos ese bizcocho hermoso, quiere que no tengamos precio. Dígalo, que eso es verdad. Quiere que tú y yo seamos invaluables. Que tú y yo podamos ser procesados para que la gente que nos vea nos admire y nos diga, yo quiero eso. Aleluya. ¿Cuántas personas han escuchado o a cuántas personas les han dicho, yo quiero lo que tú tienes? Yo quiero lo que tú tienes. Allá en Barranquilla hay un joven, tendrá más o menos unos 25 años, creo que no llega a los 25 años. Él está trabajando lo que es la página web y todo lo que es la tecnología, todo lo que es esta parte de la iglesia. Y mi esposo le preguntó, ¿cuánto me cobras?
cuando comenzó a trabajar y él le dijo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar. Porque cada vez que tú vienes aquí, lo que yo necesito, Dios me lo trae. Cada vez que tú vienes aquí, siempre necesito plata. Y tú te vas y el Señor trae la gente que me trae el dinero que yo necesitaba, exactamente la cifra que necesitaba. No cristiano. Y el hombre no es cristiano, es inconverso. Y él llega y a veces lo llama y le dice, ¿sabes, pastor, vente para acá que necesito 2 millones de pesos y no los tengo? Yo sé que con solo tú entrar aquí, yo sé que el Señor me va a traer la plata porque tú entraste a este lugar. Eso es lo que Dios quiere, que digan de ti, que te deseen donde quiera que vayas, que sea la vasija deseada. Eso es lo que necesita el Señor. No estás escuchando. Dios está hablando. Te has pasado riéndote todo el servicio con tu amigo. Es incómodo cuando uno está acá y alguien está allá riéndose y no prestando atención a lo que uno dice. Y es necesario que nos digan que somos vasijas deseables. Dígalo. Yo predico muy suave, pero tengo mucho carácter. Vayan conociéndome. Por eso es que mi esposo dice que él ha creado un monstruo. Porque a veces la gente dice que la pastora, prefiero irme con la pastora porque ella es más tierna. Y él se ríe y dice, no sabes lo que te espera. Doy amor cuando tengo que dar amor, pero para mí la palabra es algo sagrado. Dígalo, dígalo. No se lo permito ni siquiera a mis hijos. Así es. Y tú y yo tenemos que llegar a hacer eso. La vasija deseable. La vasija que está allá y que todo el mundo quiere tocar, pero que nadie puede tener. Amén. Porque el alfarero no le puso precio. Porque no tiene precio. Porque es invaluable. Aleluya. Y lo que quiere el alfarero con el barro luego de este proceso es hacer una vasija perfecta. Así es. Y para que tú y yo seamos una vasija perfecta necesitamos un corazón manso y humilde para que Él pueda trabajar en nosotros. Sí, Señor. Para que el propósito de Dios se cumpla en cada una de las cosas que Él quiere alcanzar para ti y para mí. Porque cuando no hay humildad, no podrá haber proceso. Y por eso yo les he contado algo corto de lo que ha sido mi vida o de lo que fue el inicio del ministerio para mí. Porque yo era una persona muy altiva, prepotente, orgullosa. Muchas cosas no las aceptaba porque miraba a veces a la gente por encima de mi hombro. Y era necesario que Dios puliera esa área de mí. Era necesario que Dios quitara esas impurezas que yo traía. Traía mucho dolor y resentimiento antes de llegar a Él. Y a veces no podía amar porque no sabía cómo. Pero Él necesita tu corazón. Él necesita procesarlo. ¿Y sabes qué? Hay 2 personas en la Biblia que me llaman mucho la atención. Una fue procesada y la otra fue mudada. Y son Saúl y David. Dígalo. Saúl, su corazón fue mudado, pero él no fue procesado. Por lo cual no fue transformado. Y él creyó que lo de él era mejor que Dios. Que lo que Dios había mandado a que él hiciera. Dígalo. Pero David, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos sus errores, a pesar de todo lo que hizo, tenía un corazón conforme al de Dios. Dígalo, que eso es verdad. Que Dios no le importa
cuántas veces tú peques. A Dios lo que le importa es que tú realmente te arrepientas de tu pecado, humillado delante de Él, y te apartes de Él y continúes caminando. Así es. Porque todos los días pecamos, pero todos los días debemos llegar al altar de Dios humillados, con un corazón contrito, a decirle: me equivoqué, Ajá. pequé. Dígalo que eso es verdad. Y cuando lo hago, Dios me levanta. Cuando lo hago, Dios me pone allí encima, porque lo que yo hago en secreto, Él lo va a mostrar en público. Y Saúl murió sin descendencia, porque no le quedó descendencia. El único descendiente fue su nieto Mefiboset, y quedó lisiado, no pudo seguir en el trono. Y tu descendencia depende de lo que tú hagas hoy. Aleluya. Tu descendencia depende de tu corazón, qué tan contrito y humillado es delante de Dios, qué tan dispuesto estás a aceptar la voluntad de Dios, el proceso de Dios en tu vida. De eso dependen tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y toda la descendencia. Y una de las cosas de nuestras oraciones es llegar a la presencia de Dios y decirle, antes que nosotros nos las embarremos o nos equivoquemos contigo y no nos demos cuenta, Señor, mejor llévanos a tu presencia. Así es. Para no afectar a nuestra descendencia. Así es. Pero Saúl quiso hacer las cosas como él quería. ¿Y cuánto sufrió? Fue endemoniado, y todos los días llegaba un demonio a amargarle la vida, porque no quiso ser procesado, porque prefirió que su corazón fuera mudado. ¿Y cuántas personas no desean ser procesadas, sino, ay no, que Dios me cambie? Dios no te cambia, Dios te transforma, pero cuando tú estás dispuesto ¡dígalo! a dejarlo hacer lo que Él quiere hacer. ¡Aleluya! Otra de las cosas que Dios quiere es que dependamos total y absolutamente de Él. Sí, Señor. El alfarero sabe que el barro sin el alfarero no es nadie. El alfarero sigue siendo el alfarero.